Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a esta presentación de los primeros títulos publicados por la Academia Mexicana de la Lengua o la nueva época de ediciones de la Academia Mexicana de la Lengua, porque la Academia desde su fundación ha venido publicando una serie de obras, pero ahora en esta nueva época pues estamos iniciando con nuestro director, don Jaime Labastida, aquí presente, una serie de proyectos de los cuales queremos comentarles esta tarde. Hoy vamos a presentar los primeros 5 títulos de nuestra academia, 2 de ellos de la serie llamada Lengua y Memoria, cuyo nombre proviene de que los libros están formados por colaboraciones de los académicos en las diferentes sesiones, ya sea discursos de ingreso, ya sea participaciones en sesiones ordinarias. Como más adelante les voy a comentar, en particular el tomo El verso y el juicio, que se refiere a la poesía desde la Academia Mexicana de la Lengua, hay en el libro textos que ya constituyen textos clásicos de nuestra tradición, como lo vamos a ver en esta mesa, en la que me acompañan el doctor Germán Viveros, autor de uno de los títulos de esta nueva serie. Es una, aparte de la serie Lengua y Memoria, perdón, doctor, tenemos la colección Horizontes, que se refiere básicamente a libros hechos por académicos referentes a distintos temas de su especialidad. En este caso, el doctor Germán Viveros es el autor de Escenario Novohispano, que habla sobre un tema caro a él, la dramaturgia en la Nueva España, como se los dirá en detalle. Me acompaña también don Adolfo Castañón, autor muy conocido por ustedes, quien actualmente funge como nuestro bibliotecario archivero y quien también es autor de un texto en El verso y el juicio, pero que nos hará favor de hacer un análisis panorámico de nuestras colecciones. Cuando tengamos, si tenemos el tiempo, hablaremos un poco de la Biblioteca de Autores Clásicos Hispanoamericanos, la biblioteca ahora llamada Clásicos de la Lengua Española, que en breve aparecerán bajo el sello de nuestra corporación. Nos acompaña también aquí Luis Cortés Bargalló, el responsable editorial de nuestros libros. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros. Si ustedes quieren comentar con él características editoriales, pues él, qué bueno que nos acompaña. Quiero decirles que estamos muy satisfechos, muy contentos de los libros. Son libros con un papel muy bien elegido, un papel de textura, un papel Kimberly Classic, no estamos haciendo publicidad, pero así se llama el papel, que le da un gran cuerpo al libro, con una tipografía también muy cuidada, muy bien diseñados por Pablo Labastida, y ahora pues eso es lo que ofrecemos en esta ocasión. Por eso quisiéramos que tuviéramos con ustedes un diálogo para hablar de lo que es el libro como continente y contenido. Vamos a darle la palabra a don Adolfo Castañón para que nos haga algunos comentarios sobre nuestros libros. Por favor, querido Adolfo. Sí. Bueno, pues muchas gracias por su presencia. Gracias a Vicente Quirarte, a don Germán Viveros y a don Jaime Labastida, Felipe Garrido, don Gabriel Yáñez, que nos acompañan, a los compañeros de la Academia, a Luis Cortés Bargalló, Gabriela, su esposa, y a todos ustedes y cada uno, y también a Orly y a todo el equipo de la comisión. Creo que la ocasión que nos convoca el día de hoy es, pues, singular y habría que detenerse un poco en ella, porque es cierto que
a lo largo de sus ya casi 150 años, ahorita tenemos 149, la Academia Mexicana de la Lengua ha publicado en estos años un gran conjunto o un conjunto amplio de diversos textos. Ha publicado sus memorias, ha publicado los discursos de ingreso, ha publicado diccionarios, índices, vocabularios, guías, historias de su casa, recopilaciones donde están las semblanzas de los académicos, publica cada año su anuario y ahora mismo también ha incursionado en otro ámbito que es la edición electrónica. Tenemos una página electrónica que les pedimos o les sugerimos que se asomen a ella. Y está por publicar, como ya lo anunció don Vicente, lanzar una colección de clásicos hispánicos e hispanoamericanos. Pero solo en estos años, bueno, ya ha publicado libros sueltos, como El erudito y el jardín de Rojas Garcidueñas o La ortografía de Mateo Alemán, pero quisiera yo detenerme en subrayar la importancia del lanzamiento de esta colección, que no es nada más un arrejunte de libros misceláneos y que se van cruzando en el tiempo y en el espacio de manera aleatoria, estocástica, desordenada. No. Yo siento que las dos colecciones que se están presentando, la colección Lengua y Memoria y la colección Horizontes, están enmarcadas o están en la perspectiva de un momento muy importante de nuestra Academia Mexicana de la Lengua, dirigida por don Jaime Labastida, poeta, historiador, filósofo, asistido en una dirección adjunta por don Felipe Garrido, narrador, editor, historiador de la lectura. Digo que la Academia Mexicana de la Lengua llega a un momento importante con estas dos colecciones por la razón de que en cada una, pero sobre todo quizás en la colección de Horizontes, que diría es la colección más propositiva, se alojan textos que están reflejando lo que podríamos llamar un pensamiento, una filosofía, una forma de aproximarse a la realidad de la lengua, de la cultura y de la historia, que traduce la madurez de la cultura mexicana y también la solvencia y la madurez crítica de la Academia Mexicana de la Lengua y de quienes están asociados a esta constelación en este momento. Y esta madurez tiene que ver con la reflexión en torno al papel que juega el español en el mundo, el español en México, el español cara al mundo, el español cara a las distintas lenguas que componen la identidad nacional mexicana, las lenguas aborígenes y el papel que ocupa la Academia Mexicana de la Lengua en medio, digamos, del gran concierto de las culturas hispanoamericanas. Esta idea, esta perspectiva, se enmarca entonces, la señala muy particularmente el libro de don Jaime Labastida, que es El universo del español, el español del universo, que no me puedo detener como quisiera en encarecer sus fortalezas, sus virtudes, sus desarrollos, pero sí quisiera decir que tiene una parte reflexiva, una parte crítica, una parte propositiva, donde no solo se está haciendo una descripción de el estado en que se encuentra la reflexión en torno a la lengua española en este momento, sino también, digamos, una propuesta, yo diría, política, forense, que nos lleva, en cierto modo, a redibujar los mapas de la lengua, los mapas de la cultura
y creo que esta idea o este impulso a la cartografía es algo que fascina a Jaime Labastida. Permea también no solo a su propio discurso en los textos que están aquí incluidos, sino que permea también un libro que yo diría que es complementario de la colección de Horizontes del Español en el Mundo, que es el libro coordinado por don Diego Valadez, Lengua Oficial y Lenguas Nacionales en México, donde ya se está enfocando la cuestión muy claramente al tema, uno de los temas que también vehicula, transmite el libro de don Jaime Labastida, que es el tema del estatus político, social, la categoría que tiene o no la lengua española en México. Y en ese contexto, la pregunta en torno a si el español debe de ser declarado o no una lengua oficial de México. Hay una serie de estudios coordinados por don Diego Valadez, de don Miguel León Portilla, de doña Concepción Company, de Patrick Johansson, de don Vicente Leñero, del propio Diego Valadez, de don Felipe Garrido, que de alguna manera no solo plantean esta cuestión, sino que también le dan un paisaje, un contexto, digamos, un pastel a esa cereza que tiene que ver con la amplitud de la responsabilidad que de alguna manera asumen las personas que están congregadas en torno a la Academia Mexicana de la Lengua, que está mirando a su presente y está mirando también, por supuesto, a su perspectiva, a su futuro. En un registro distinto, pero yo diría complementario, se encuentran las otras colecciones que hoy la otra colección que hoy saludamos, que es la colección Lengua y Memoria, donde se están recopilando una serie de ensayos y de textos que tienen que ver, en un caso, ya lo presentó don Vicente Quirarte, nuestro querido amigo y secretario sustituto perpetuo, como gusta de nombrarlo, don Gonzalo Celorio, que por cierto creo que hoy o mañana está saliendo hacia España en una misión, sobre los poetas y la academia en una antología titulada El verso y el juicio, siguiendo un título del propio Jaime Labastida, a propósito de la filosofía y la poesía. En este libro yo diría, o yo destacaría, bueno, hay una serie de textos, de ensayos, que de alguna manera nos documentan la historia de la literatura, la historia de la poesía mexicana, y hay, yo diría, un texto que podría ser el texto introductorio del libro mismo, que es precisamente el que ha escrito don Vicente Quirarte en torno a los poetas en la Academia Mexicana, en la academia, y lo que significa para un poeta el entrar a la academia. Creo que los razonamientos y las argumentaciones que presenta don Vicente en torno a este tema, citando a Verlaine, a Rimbaud, a Gorostiza, a Licho Macero, son muy interesantes. En este gran paisaje, en esta redemarcación del territorio, de la cultura y de la literatura mexicana en particular, hay un momento, hay un espacio que cobra un particular relieve por su fecundidad y yo diría por su capacidad de polinización de otros saberes, y ese momento es el que tiene que ver con la cultura novohispana. Esa cultura está representada en estas dos colecciones a través de dos textos. Uno, el texto de don Germán Viveros, que se titula Escenario Novohispano, que es un repaso de la colonia y de la Nueva España a través de las expresiones, de las diversas expresiones teatrales. Don Germán, ya lo escucharán ustedes, es un
gran conocedor de los distintos registros en que se ha desarrollado el teatro, la escena, en lo popular, en lo académico, en la época de la Nueva España. Y el libro de don Germán Viveros, que hace este repaso, yo diría que es una especie de quintaesencia, o una caja de quintaesencias, porque hay distintos textos de distinto sabor reunidos aquí, que de alguna manera nos dan cuenta de la gran riqueza de precisamente el escenario novohispano. Yo saludo la publicación de don Germán Viveros en este título y diría, como una observación, que quizás la portada es hermosísima y todas las portadas de los libros están muy bien diseñadas por Pablo Labastida, pero diría que este escenario sereno, tranquilo, con una gran unidad de paisaje, en cierto modo está contradicho por la diversidad y la multiplicidad de la materia que trata don Germán Viveros en sus estudios aquí reunidos. Y la otra muestra de la gran fecundidad que tiene para los investigadores contemporáneos en México y en Hispanoamérica, pero aquí en México, a través de las memorias, la Nueva España, es precisamente la otra recopilación que hace juego con la del Verso y el Juicio y con la recopilación de lengua oficial, que es la de la Nueva España desde la Academia Mexicana de la Lengua. El encantador divino se refiere a una loa que glosa don José Pascual Bouchot, quien sería la persona más calificada para estar en esta presentación y que, por cierto, se disculpa de no estar con nosotros y le hubiera gustado mucho acompañarnos a este ensayo de don José Pascual Bouchot, que es un gran novohispanista y un filólogo con todas las credenciales. Se añaden textos de don Carlos Montemayor, de don José Luis Martínez, de Salvador Díaz Cíntora, de doña Margot Glantz, de doña Margit Frenk y también de don Jaime Labastida, de don Gonzalo Celorio. Y todos estos textos, para concluir, todos estos textos son, por una parte, una prueba de la gran diversidad y la gran riqueza de perspectivas que es capaz de reunir en forma organizada y con una armonía de parámetros la Academia Mexicana de la Lengua en aquí y ahora de 2014, en las vísperas de su 150 aniversario, pero es por otra parte una especie de reojo a lo que ha sido la historia de la Academia en el decurso de sus últimos años, y es por eso que esta presentación de estos 5 libros inagotables, por su temática y por su interés, resulta enormemente significativa, y yo les sugiero, les recomiendo que los adopten y se los lleven uno para cada día de la semana. Dejamos 2 días para releerlos. Muchas gracias. Muchas gracias a don Adolfo Castañón por su minuciosa y sabia disección de nuestro trabajo editorial. Quiero comentarles también que la colección Lengua y Memoria, que ahora se inaugura con 2 libros, uno, como ya lo dijo don Adolfo, con la poesía desde la Academia Mexicana de la Lengua y la literatura de la Nueva España desde la Academia Mexicana de la Lengua. También habrá libros monográficos con textos de académicos sobre medicina, ciencia, derecho, historia y todas las disciplinas que se cultivan por los miembros de la Academia. Así como en esta galería de rectores encontramos a especialistas en diferentes disciplinas que han ocupado la máxima conducción de nuestra universidad, también la Academia está formada por especialistas en diversas ramas del conocimiento, cuyo principal objetivo es precisamente el cultivo de la lengua, el amor a la lengua.
como dijo doña Margit Frank, ese debe ser el perfil de un académico, alguien dedicado a otras labores, pero que también escriba, medite sobre el español. El volumen que lleva por título El verso y el juicio, ya citado por Adolfo Castañón, es muy importante porque en él se hallan al menos 7 discursos de ingreso de integrantes de la academia, y de ellos podemos citar como textos clásicos y muy consultados por cualquier interesado en la poesía, el de José Gorostiza, sus notas sobre poesía, y el de Alicho Macero sobre el poeta y su mundo. Son textos ya clásicos de nuestros anales que son constantemente revisados por los estudiosos de la literatura mexicana. Lo mismo pasa con el texto de Rubén Bonifaz Nuño, El destino del canto, Fundación de las Ciudades, su discurso de ingreso al Colegio Nacional, un texto donde, Destino del canto, donde Bonifaz establece puntos esenciales de su poética. Igualmente Jaime Labastida con su texto sobre filosofía y poesía, 2 disciplinas que ha cultivado a lo largo de su vida. Por eso pienso que el libro, más allá de ser una simple recopilación, lo cual ya sería valioso, de textos que integran los libros de memorias, también está formado por textos que ya son clásicos del pensamiento mexicano. Vamos a dar la palabra a don Germán Viveros, por favor. Sí. Bueno, muy buenas tardes y gracias a todos por su participación. Yo quiero hablar de modo particular sobre el libro que he titulado Escenario. ¿Sí se escucha? Hablar sobre el libro que he titulado Escenario Novohispano, en donde he querido hacer una especie de revisión de las 5 modalidades con que se dio el teatro en este país durante época virreinal, concretamente de mediados del siglo XVI hasta terminar el XVIII y los inicios del XIX. El teatro en este país, en época virreinal, se dio inicialmente como teatro evangelizador, luego como teatro colegial conventual, luego como teatro de coliseo, yo llamo de coliseo y que otros llaman teatro profano. Se dio también el teatro callejero y finalmente se dio la llamada máquina de muñecos, el teatro de títeres. Pero en este libro me refiero en particular a solo algunas de las modalidades de este teatro virreinal. Menciono en primer lugar aquí un capítulo que dediqué al teatro de evangelización, ese teatro que se dio a partir de 1536 en manos de frailes franciscanos y que estaba pensado no como espectáculo propiamente, sino como un medio más para enseñar dogmas de la Iglesia Católica a los indígenas de lengua náhuatl solamente. Ese teatro pervivió 50 años aproximadamente y de modo abrupto terminó por ahí del 1580. Y terminó porque los frailes franciscanos se dieron cuenta que los indígenas habían tomado gusto por el teatro y entonces dentro de las representaciones en lengua náhuatl introducían elementos de su cultura prehispánica. Esto incomodó mucho a los frailes franciscanos y suspendieron ese modo de teatralidad, que por otro lado los indígenas siguieron cultivando por su cuenta. Dentro de este teatro evangelizador estuvo también lo que llamaron con una palabra latina o en latín pasiones, que eran representaciones de la pasión de Jesucristo hechas espectáculo teatral, que tuvieron una resonancia, un interés muy grande dentro del mundo indígena. Aquí me parece pertinente o interesante hacer notar que estas pasiones son numerosísimas, no exagero si digo que son centenares.
De esas pasiones, una buena parte está escrita en latín y por lo mismo se conserva manuscrita e inédita. Lo menciono por si algún interesado hay en dar a conocer parte de esos textos que son al mismo tiempo parte de nuestra literatura ignorada. Menciono también el caso de las obras teatrales que tuvieron fundamento temático en la cultura clásica greco-romana, es decir, un teatro que tomaba temas, mitos, obras, personajes, autores de la antigüedad clásica, pero que eran recreados o reinterpretados o reelaborados aquí en la Nueva España, de tal manera que esos temas clásicos resultaban realmente originales en su tratamiento y de gran interés en realidad. Yo menciono aquí el caso de una pieza llamada El Anillo de Giges, que toma un tema mítico de la antigüedad griega, aunque parece que el mito es de origen egipcio, pero que fue reelaborado aquí. Había un gusto especial por reelaborar los mitos. En este momento recuerdo un coloquio que se llama de las tres gracias. El mito de la antigüedad griega es tomado acá, pero las famosas tres gracias, si hubieran resucitado en el mundo moderno, se habrían espantado y se habrían desconocido. Los nombres sí eran los mismos, pero el tratamiento era totalmente diferente porque se quería cristianizar al público espectador. A mi manera de ver, este es un elemento de originalidad realmente importante. Otro caso que quiero mencionar es el del Teatro de Coliseo, pero como objeto de censura, de una censura inflexible, terrible verdaderamente, que hacía que los autores se autocensuraran antes de presentar su obra o su libreto ante las autoridades, porque se mostraban temerosos de que fuera prohibida su representación. Entonces se aplicaban la autocensura, pero a pesar de esto, la estructura gubernamental de época virreinal aplicaba una censura realmente feroz, inadmisible desde nuestro punto de vista e inadmisible incluso desde el punto de vista de los espectadores de la época virreinal. Este teatro es sumamente interesante porque a veces encontramos los textos manuscritos en la versión original y luego encontramos en algún tomo de documentos, encontramos el texto que fue objeto de censura y es posible comparar cómo era el original y cómo quedó finalmente su representación. Ahora, esta censura se aplicaba solo al teatro que se presentaba en los coliseos, no se aplicaba más que excepcionalmente al teatro evangelizador o al teatro de calle, por ejemplo. El teatro de calle en este sentido resulta sumamente interesante porque como estaba libre de censura, ahí podemos encontrar textos genuinos, digamos, genuinos derivados de la propia mano del autor, que no se vio modificado ni mucho menos mutilado. A mi manera de ver, esto da cierto interés particular a las piezas de teatro callejero. Quiero mencionar, por otro lado, el teatro que se hacía durante las festividades populares y religiosas. Por ejemplo, el caso de esa loa que mencionaba don Adolfo, que se llama El Encantador Divino. Es una pieza breve, escenificable, que tuvo un éxito extraordinario, no solamente literariamente hablando, sino espectacularmente. Todo esto, a mi manera de ver, tiene un interés especial porque adentrarse en ello significa aportar conocimiento de nuestra literatura. Hay una gran cantidad de textos teatrales que se conservan, repito, inéditos y manuscritos.
al punto de que yo considero que cuando se habla de literatura, historias de la literatura mexicana o novohispana, realmente está uno ante textos muy incompletos, porque hay una enorme cantidad de textos que no se tocan y que están ahí en espera de que alguien se interese en ellos para no solo para darlos a conocer, sino para escenificarlos, porque tienen un mérito no solamente literario, sino dramatúrgico. En fin, esto es en esencia lo que yo quería comentar. Me pongo a la disposición de quien tuviera interés en dialogar un poco al respecto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Viveros. Yo invito a nuestros presentes a que establezcamos un diálogo. Si gustan hacer alguna pregunta, estamos, como dijo el doctor Viveros, a su disposición. Don Felipe Garrido, por favor. Bueno, lengua y memoria sí. La colección Lengua y Memoria está integrada por textos que aparecen en las memorias de la academia y se hacen de manera monográfica. Es decir, aquí es la poesía desde la Academia Mexicana de la Lengua, la literatura novohispana en otro volumen. Don Ruy Pérez Tamayo está reuniendo los referentes a la medicina desde la academia, y así es como se va haciendo la memoria. Pues se van incorporando año con año. Tenemos ahora, si tenemos pendientes del de 2010 al 2013 que nos faltan de publicar, pero tenemos todos los demás. Y llegan, bueno, ahora llegan de manera más fácil gracias a la vía electrónica. Los va recopilando doña Marta Bremons, que está aquí presente. Pero antes, tu pregunta es pertinente, ¿cómo llegaban? Pues con todos los trabajos del mundo, pero sí se iban incorporando. Sí. Porque muchos de ellos son discursos de ingreso y otros son textos leídos en las diferentes sesiones plenarias, como te ha pasado a ti, tu texto de ingreso y los que has leído en las diversas sesiones. Se van incorporando a los cuadernos de memorias y después ya aparecen en estos libros. Bueno, un poco para continuar en la conversación. Sí, tomamos en cuenta su pregunta, maestro. Maestro, ¿alguna publicación de la lengua mexicana, de la lengua en braille, algo que tengan por ahí? Esa es una muy buena pregunta. Más de 50 años, si esto lo hubiera yo dicho, si esto lo hubiera yo dicho hace 30, 40 años, pues era imposible. Hoy, en cualquier lado hay impresora para aire. De manera que, señores, acérquense, por favor, regálenos. También hay gente intelectual dentro del círculo de los invidentes. Poquitos, pero sí los hay. Gracias. Muchas gracias a usted por su valiosa participación. Sí, muchas gracias por su intervención. Y no hemos hecho, es cierto, publicaciones en braille, pero tenemos a su disposición nuestra página electrónica donde se encuentran en audio las lecturas, los programas de radio a los que usted se podría acercar, pero tomamos en cuenta su intervención. Por otra parte, en relación con lo que decía don Felipe Garrido, preguntaba de cómo llegan los textos. Bueno, es una pregunta medular. Creo que la esencia de la academia está precisamente en el ser una sociedad literaria, es decir, una sociedad en la que las personas que forman parte de ella se reúnen a leer textos periódicamente. A veces son lecturas de ingreso a la corporación, pero a veces son lecturas simplemente en el calendario que se observa
independientemente de los ingresos, y a lo largo de los años estas lecturas se van alojando en unas memorias. Es cierto que estamos atrasados en relación con su publicación, como decía don Felipe, pero estas memorias son la cantera de donde salen y se escogen algunos de estos textos. Probablemente pudiéramos hacer otro tomo de verso y de juicio, o tomo sobre la ciencia, o tomo sobre la historia, o tomo sobre otros diversos temas, y esa sería la respuesta a la pregunta de don Felipe Garrido, aunque en este proceso en esta colección hay una serie de libros, hay una serie de ensayos que están reunidos precisamente por don Diego Valadez, que fueron escritos ex profeso para una publicación, y esos ensayos escritos ex profeso para una publicación están reunidos en el libro Lengua Oficial y Lenguas Nacionales en México, que es un título en el cual están reunidos una serie de textos con los ojos y los oídos abiertos, la atención tendida hacia el presente y hacia la documentación del presente, como lo sabe bien don Felipe Garrido, quien en uno de los textos, precisamente me voy a permitir leer solo un fragmento de don Felipe para socializar el contenido, habla del episodio de que, y cito a don Felipe Garrido, en agosto de 2006, 3 mujeres otomíes, Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, fueron condenadas a 21 años de prisión, acusadas de haber secuestrado a 6 agentes de la Agencia Federal de Investigación en marzo de ese año en Santiago Mezquititlán, Querétaro. Estas 3 mujeres sufrieron, nos dice don Felipe, una parodia de juicio en español, una lengua ajena e impuesta para las 3 desde el siglo XVI hasta el presente. Un juicio en su lengua habría sido lo justo. Gracias a la intervención de diversas organizaciones de derechos humanos, a la enorme publicidad que recibía su caso en los medios, doña Jacinta recuperó su libertad 3 años más tarde. Fue necesario que interviniera la Suprema Corte de Justicia para que doña Alberta y doña Teresa fueran puestas en libertad apenas en abril de 2010. Y esto es como una muestra, un botón de muestra de cómo el libro Lengua Oficial y Lenguas Nacionales en México, a través de textos como el de don Felipe Garrido, pero también a través de otros textos, está tratando justamente de sitiar el presente, de interrogarlo y de socializar de alguna manera la preocupación por la historia, por la sociedad contemporánea. Y con esto no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, sí, podríamos hablar sobre eso, sobre la colección de clásicos de la lengua española. Hace unos años aparecieron los primeros títulos de la colección Clásicos de la Real Academia Española, que son ediciones anotadas, las ediciones más autorizadas de los clásicos, y la Academia Mexicana de la Lengua tomó la iniciativa de hacer también una lista de obras de tal manera que se publicarán en México con precios, por supuesto, más accesibles que los libros españoles, de la lista existente en el canon español. Ellos tienen 111 títulos. Nosotros llegamos a un total de 180 proyectados, porque extendimos los años. España llega hasta el siglo XIX, nosotros decidimos llegar, por iniciativa de nuestro director, hasta autores hispanoamericanos nacidos en el año 20, de tal manera que incluimos autores como Octavio Paz, como Edmundo Gorman, como Antonio Latorre, como Efraín Huerta, como José Revueltas, para hablar de los 3 mexicanos cuyo centenario estamos recordando el presente año. Y para octubre, para la Feria del Libro de Monterrey, presentaremos la primera etapa de esta serie de clásicos de la lengua española con títulos publicados ya publicados en España, pero con prefacios
de académicos de nuestra corporación, de tal manera que el Cantar de Mio Cid, que es un prodigio de edición crítica, con una gran cantidad de notas debido a la distancia que separa al español de esa época del español que hablamos actualmente, y lleva un prefacio de Margit Frank para la edición mexicana. La gramática sobre la lengua castellana de Antonio de Nebrija lleva un prefacio de Doña Concepción Hernández Treviño. La historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo llevará un texto de don Miguel León Portilla, y para la edición de Bernardo de Balbuena de la Grandeza Mexicana vamos a utilizar unas notas ya existentes en una edición hecha en España, pero se van a hacer las adecuaciones para poner un prefacio de José Pascual Bouchot, especialista de nuestro país en el tema, así como textos de académicos que han escrito sobre el poema: José Rogas Cardidueñas, Joaquín García y Casbalceta y Francisco Monterde. Francisco Monterde, muchas gracias. Igualmente, La vida del buscón de Francisco de Quevedo tendrá un prefacio de Aurelio González. Por lo que se refiere a títulos nuevos, títulos de autores mexicanos, aparecerá Visión de México, una antología mayor de Alfonso Reyes, sus textos sobre nuestro país, en edición, por supuesto, de su gran conocedor, Adolfo Castañón. De Martín Luis Guzmán, El águila y la serpiente, en edición de Susana Quintanilla, quien también es una de las autoridades más importantes en este autor. La novela Santa, de Federico Gamboa, preparada por el de La Voz, y con textos de otros académicos, entre ellos nuestro querido José Emilio Pacheco, doña Margo Glantz, don Mauricio Magdaleno. Y ¿cuál me está faltando? Bueno, ya lo mencioné, el Verano de Balbuena. Esperamos para la feria, bueno, no esperamos, tenemos que, si no el director nos corta la cabeza, tenemos que tener para la Feria del Libro de Monterrey, que es en octubre, estos primeros 8 títulos, y confiamos en que a lo largo de los años pues tendremos un ritmo que vayamos adecuando para publicar tanto los títulos, apariciones en España, como los que vayan siendo generados por la Academia Mexicana de la Lengua, en combinación con otras academias. El señor director ha estado en comunicación con otras academias hermanas, quienes han prometido ya hacer ediciones sobre autores de sus respectivos países. En ese sentido, la colección hasta ahora ha marchado muy bien, desde la perspectiva de que las obras deben ser preparadas de preferencia por autores de los países de origen, a menos que en un país que no sea el de origen exista un especialista en el tema. Tal es el caso, por ejemplo, de Gonzalo Celorio, nuestro compañero, quien ha solicitado hacer la edición de los cuentos de Julio Cortázar. Alguien más, desde Argentina, hará la edición de Rayuela como obra fundamental de nuestra literatura. No sé si más o menos, señor director, di un panorama. A ver, por favor, Bueno, eso es interesante, creo que no lo hemos establecido, ¿verdad, señor director? ¿Sí? Son 2,000 ejemplares en los que tenemos en las manos. Bueno, en los clásicos también planteamos eso, 2,000 ejemplares más o menos. Y sí, queremos bajar los precios. Por ejemplo, el Cid debe estar costando unos 40 euros, más o menos, y entonces queremos bajar el precio, hacerlo más accesible, hacerlo en una edición mexicana. Con las mismas características, tratar de que el papel sea lo más semejante, la encuadernación, pero sí creo que podemos bajar el precio, no sé, como en un 30%, Luis, más o menos. ¿Podremos bajar el precio como en un 30%, ¿no?, con respecto a los españoles? Sí, porque estamos pensando en 40 euros, unos 800 pesos, el Cid puede costar, pues no sé, unos 500, unos 400, 500 pesos.
340. Bueno, de los precios de los libros, estamos más o menos planteando de 180 a 340. Sí. Sí, dependiendo del grosor de los mismos, ¿no? Pues estamos recibiendo el consabido señalamiento de que no. Distinguido tambores. participante, le recordamos que el tiempo de su presentación está por finalizar. De modo que les agradecemos a todos y cada uno de ustedes su presencia. Creo que ya no tenemos tiempo para alguna otra pregunta. Saludo la presencia de nuestro señor director, don Jaime Labastida, de nuestro director adjunto, don Felipe Garrido, de nuestros compañeros de trabajo, doña Marta Bremós y de Luis Cortés Vargallós, de nuestro gerente Gabriel Yáñez, de todos y cada uno de ustedes y de mis compañeros de mesa, mi querido y admirado Vicente Quirarte y mi querido y admirado Germán Viveros, y agradezco también la presencia en cierto modo de los libros, estos libros benéficos que marcan en cierto modo un nuevo calendario para la Academia Mexicana de la Lengua. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.